Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Sergio Belmonte apellido. Yo, antes de nada, quiero dar las gracias a Luis, más que nada por permitirme acceder a su trabajo y estar aquí para hacerle la presentación. Fundamentalmente lo que he hecho yo ha sido coger el trabajo de Luis, darle la rigurosidad matemática y hacer este pequeño homenaje a su trabajo, y os voy a intentar explicar en qué consiste todo el método que ha encontrado él para encontrar números primos y los estudios hechos sobre la conjetura Goldbach, ¿de acuerdo? Bien, el título de su libro es El ámbito de los números primos, que es un poco lo que ha comentado Salvador, lo que son, no me explayaré más. La estructura, esto sí que lo miraremos un poquito más, y después la distribución, intentar descubrir si hay alguna estructura interna de los números primos, que es el ataque que ha hecho Luis en este ámbito de las matemáticas. Después, la segunda parte es la conjetura de Goldbach. Ya os explicaré un poco cómo ataca él la conjetura de Goldbach, que es una idea bastante brillante también. Bien, voy a dividir en dos partes, voy a intentar no explayarme mucho, entre otras cosas porque juega al Barça y estas cosas, ¿no? Y haré la primera parte, que fundamentalmente es explicar el método que ha inventado Luis para encontrar números primos. Recuerdo que Salvador ha dicho que había grandes matemáticos que lo han intentado, recordáis Eratóstenes, el Gabel, es el que utilizamos en clase, yo soy profesor de secundaria, es el que utilizamos en clase para explicar a los chavales el método para buscar primos. La verdad es que es un método bastante lento y lo utilizamos a modo de ejemplo, pero el que ha encontrado Luis es bastante mejor. Entonces, al final me caeré. Al final intentaré explicarlo en la primera parte, y la segunda parte, la conjetura de Goldbach, que ya hemos comentado que cualquier número par es suma de dos números primos. ¿Vale? ¿Vamos? Bien, aquí está la maravilla de Luis. Esto que veis aquí es el gran invento que ha tenido Luis. Ya sé que parece muy simple, pero recordad que las ideas más brillantes realmente son las más simples. A él se le ocurrió, y luego nos explicará por qué, porque yo todavía no encuentro el por qué, es una idea maravillosa, repartir los números en un cilindro. Esto que veis aquí no es un cono, que lo parece, está dibujado en perspectiva, he sacado las fotos del libro, esto está hecho a mano por él, sino que es un cilindro infinito, no sé si os lo imagináis, así, y ha puesto los números así, recubriendo el cilindro de 6 en 6. Esto es lo que hablaba Salvador antes de la aritmética modular. No os voy a explicar la aritmética modular, no os asustéis, ¿vale? Solamente voy a aplicar esto, porque él lo ha utilizado quizás sin saberlo. Bien, al estar los números así, se forman 6 columnas, que son estas que tenéis aquí. ¿Se ven bien? Bien, estas 6 columnas permiten tener unas propiedades maravillosas de los números. Yo os he puesto aquí algunas, ¿de acuerdo? Esto de aquí que hablamos es la aritmética modular. Son 6 columnas y cada una empieza por un número i, por ejemplo, aquí sería el 1, aquí el 2, el 3, el 4, el 5, y van de 6 en 6. Entonces, algunas propiedades que tienen estas columnas que permiten luego buscar los primos de una manera fantástica. Es el siguiente, por ejemplo, encontramos que en las columnas 2, 4 y 6, en estas columnas se encuentran absolutamente todos los números pares, que serán las que utilicemos para después intentar demostrar la conjetura de Goldbach. Aquí, en la 2, en la 4 y en la 6. En la columna 3, esta de aquí, se encuentran todos los múltiplos de 3, pero múltiplos de 3 que sean impares. Los pares ya hemos dicho que están en la 2, en la 4 o en la 6. Y los primos quedan en la columna 1 y columna 5. Fijaos que esta distribución de los números permite centrarnos solamente en 2 columnas, y de una tacada eliminamos un tercio de los números. De manera que todos los primos se encuentran en la 1 o en la 5. El problema es que no solamente hay primos, sino que también hay números compuestos. Lo que ha hecho Luis es buscar un método para intentar eliminar y descubrir de entre todos los números que hay en la columna 1 y 6, cuáles son primos y cuáles no. ¿Me seguís bien? Sí. Vale, gracias. Bien, salvo
salvo el 2 y el 3, que obviamente están aquí. Luego, si queréis, discutimos un poco, bueno, discutimos no, debatimos, sobre el número 1, si es primo o no es primo, que ha comentado él que es un primo un poco especial. ¿Vale? Bien, entonces, como he dicho, nos centramos en las columnas 1 y 5. También tienen propiedades bastante interesantes. Por ejemplo, una propiedad interesante que tienen estas columnas es que si cogemos dos números cualquiera de la primera columna y los multiplicamos entre sí, el número resultante también está en la primera columna. Pasa lo mismo con la columna quinta, esta de aquí. Si cogemos cualquier dos números de la columna 5 y los multiplicamos entre sí, resulta que el resultado también es un número de la columna 5. Es decir, son columnas que, por decirlo de alguna manera, no salen de sí mismas. Las operaciones de multiplicación entre esos números siempre están en esas dos columnas, lo que nos permite centrarnos en esas dos columnas y dejarnos un poco las otras columnas, porque sabemos que de aquí no nos salimos. Bien, pasa lo mismo que si cogemos un número de aquí y otro número de aquí. Si los multiplicamos, el número resultante siempre está en esta columna de aquí. Otra propiedad interesante que tienen estas dos columnas es que todos los números son de la forma 4n más 1, 4n menos 1. Eso significa que son múltiplos de 4 más 1 o múltiplos de 4 menos 1. Como hemos dicho que todos los primos están aquí, demostramos de paso un teorema que ya dijo Fermat en su momento. Creo que Luis no conocía este teorema y lo ha demostrado sin haberlo sabido. Y es que todos los primos son de esta forma. Es un teorema que en teoría de números ya se estudió, de Fermat ya lo hizo, pero él lo ha redescubierto y de una manera muy sencilla. Bien, que todos los primos sean de esta forma solamente sirve para descartar números primos, pero no para encontrarlos. Es decir, al revés no se cumple. ¿De acuerdo? No todos los números que sean 4n más 1, 4n menos 1 son primos, pero al revés sí. Con lo cual, para comprobar si un número no es primo, lo primero que habría que hacer es esto y se pueden descartar. Es, bueno, un criterio que hay. ¿De acuerdo? Entonces, ahora paso a explicaros un poquitín el método para encontrar números primos. Yo quería ponerle el método Ralui, pero Luis, que es muy humilde, me dijo, hombre, es un poco ambicioso. Y bueno, pues mantenemos la doble serie aritmética. Bien, esta es la segunda idea genial de Luis. La primera es el cilindro, repartir en 6, y la segunda es esta serie. Yo no sé dónde lo tenía en su cabeza, pero es extraordinario. Ahora os le explico cómo funciona, que es exactamente el método para buscar primos. Fijaos, él ha hecho una serie, de hecho una doble serie, que es lo siguiente. Parte de un número cualquiera, este número será cada uno de los números de las columnas 1 y 5, y lo que hace es, coge un número y va aplicando esta fórmula. Primero le suma 4n, que es 4 veces el número, después le suma 2 veces el número, después 4 veces el número, 2 veces el número, ¿lo veis? ¿Lo entendéis? La serie que va alternando, por eso se llama doble serie aritmética. Muy bien, y así hasta el infinito. ¿De acuerdo? Entonces, para que lo veáis con un ejemplo concreto, porque hasta que no se ven los ejemplos, yo a mis alumnos les pasa lo mismo, lo explico en teoría, todo muy bien con letras, no se enteran de nada, hago el ejemplo, y entonces lo entienden, y vuelvo a pasar a la teoría, y entonces ya lo entienden. ¿Vale? Bien, entonces vamos a poner, por ejemplo, un ejemplo que veamos cómo lo hace Luis. Esto lo he sacado del manuscrito que tiene Luis, que fue el que cayó en mis manos, y he sacado las fotos literalmente y las he puesto aquí, para que veáis cómo lo hizo él. Lo que ha hecho él ha sido lo siguiente: pone la columna 1 aquí, la ha puesto en fila, y la columna 5 aquí arriba. ¿De acuerdo? Entonces, la serie aritmética la aplicamos para todos estos números. Hemos dicho que el 1, que está aquí, lo vamos a obviar por razones de que no se sabe, bueno, es un primo especial, aparte no comporta ningún problema, ni tampoco ninguna información. Luego, si queréis preguntarle a Luis, pues ya os explicaré con un poco más de detalle por qué el 1 lo obvia. Entonces empezamos con el número 5. ¿Qué hacemos con el 5? Aplicamos la fórmula. Y resulta que queda esto de aquí. Fijaos, si la n es 5, aplicamos la doble serie aritmética y van saliendo unos numeritos, unos resultados. Estos resultados, fijaos que cada número va alternando entre la columna 1 y columna 5. De manera que empezamos con la 5 y el segundo número es el 25. El tercero es el 35, 55, 65, etcétera, etcétera. ¿Vale?
estos numeritos los señalamos. De hecho, los podemos tachar porque estos ya no son primos. Y lo importante es que nunca nos salimos de estas dos columnas. Es decir, esta serie, todos los resultados siempre son números que están en estas dos columnas. Bien, hacemos lo mismo con el siguiente número, que es el 7. ¿De acuerdo? Y hacemos la misma operación. Cogemos el 7, lo metemos en la doble serie y realizamos la misma operación. Dibujamos arriba, abajo y se va alternando. ¿De acuerdo? Siguiente número, el 11. Con el 11 hacemos exactamente lo mismo. Fijaos que voy siguiendo los números también alternativamente. Se va siguiendo la serie. Fijaos que se va distanciando, evidentemente el 11 es más grande y la serie se va ampliando. Seguimos, no he puesto todos los números porque ya podéis intuir que es un proceso laborioso. Con el 19 pasa lo mismo. Con el 25 también lo podríamos hacer. El 25 lo he puesto por... Bueno, lo hemos puesto por razones de que veáis que esta serie se puede aplicar siempre. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que, bueno, el 25 ya lo habríamos cazado con el 5 antes. No sé si os acordáis. Ahora después lo miraremos y analizaremos un poquito mejor. Bien, seguimos. Con el 31 también lo hacemos. El 47, que fijaos que este gráfico que he puesto ya se sale del dibujito, ¿no? Entonces, el resultado final, si todo lo metemos en el mismo dibujo, es lo que ha hecho Luis, que era este dibujito de aquí. Claro, si os lo llevo a poner del principio, os hubierais asustado un poco. Pero supongo que ahora entendéis el proceso que sigue y las iteraciones que siguen. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos lo que ha conseguido. Lo que ha conseguido es que todos los números donde hay una entrada y una surtida de una línea, estos son los números compuestos. Todos los demás son los primos. Y es una manera muy, muy eficiente de calcular números primos. ¿De acuerdo? De hecho, Luis creo que ha hecho, lo ha llegado a hacer hasta muchos números, lo ha hecho a mano, que es un trabajón. ¿Vale? Os lo enseño para que veáis el trabajo. ¿De acuerdo? Se armó de paciencia, yo no hubiera sido capaz de hacerlo, y entonces ha ido encontrando los números primos de esta forma bastante visual y geométrica. Bien, recordemos que Luis no ha estudiado matemáticas. Quiero decir, no ha estudiado la carrera de matemáticas, perdón. Entonces, esto tiene un mérito asombroso, la verdad.